Alma se encuentra en una situación difícil al descubrir que está desarrollando sentimientos por Belinda, la misma persona que atrae a su hermano. La historia comienza con Belinda siendo invitada a salir por Fede, quien persiste a pesar de haber recibido varios rechazos. Fede busca la ayuda de su inteligente hermana Alma, para conquistar a la chica haciéndose pasar por él. Sin embargo, ella rechaza la idea. En un encuentro en el baño, Belinda elogia el cabello de Alma, pero esta se siente incómoda y evita la conversación. A pesar de su resistencia inicial, Alma accede a ayudar a su hermano a conquistar a Belinda, escribiendo mensajes en WhatsApp. Antes de empezar, revisa el perfil de Belinda para conocerla mejor. En ese momento, recuerda el elogio en el baño y ella fantasea con un beso entre las dos, lo que la confunde ya que no se ve a sí misma como lesbiana. En el colegio, Belinda y Alma descubren que comparten el gusto por la misma autora cuando Belinda ayuda a Alma a recoger un libro que se le cae. Alma comienza un plan para conquistar a Belinda escribiendo mensajes para su hermano Fede, pero Belinda se da cuenta de que en realidad está hablando con Alma. A pesar de los mensajes, Belinda reafirma su rechazo a salir con Fede, confundiendo a este último, quien pensaba que sus mensajes habían sido bien recibidos. Alma se sorprende al descubrir que Belinda sabe que ella escribió los mensajes de su hermano, y en un gesto coqueto Belinda le da un beso en la mejilla y la cita en una cafetería a las 4. Sin embargo, su amiga Vane, quien está enamorada de Fede, invita a Alma a la misma cafetería para hablar de él, pero esta última rechaza la invitación sin mencionar su encuentro con Belinda. En la cafetería, Belinda se muestra feliz por la presencia de Alma y elogia los mensajes que recibió. Alma aclara que los mensajes fueron escritos por petición de Fede, pero Belinda sugiere que Alma podría tener sentimientos hacia ella. Esto desconcierta a Alma, quien niega tener otros sentimientos y explica que sus mensajes fueron resultado de su habilidad como escritora, afirmando que no es lesbiana. En casa, Alma fantasea sobre cómo habría sido si hubiera confesado sus sentimientos a Belinda. Por otro lado, Fede comparte con Alma que Belinda lo rechazó, lo que lo confunde ya que no suele ser rechazado. Alma especula que tal vez Belinda está interesada en alguien más y le aconseja que la olvide, incluso sugiriéndole fijarse en su mejor amiga Vane. A pesar de esto, Fede persiste en querer estar con Belinda, pero su conversación se ve interrumpida por la discusión de sus padres en el fondo. En el colegio, los amigos de Fede le aconsejan que deje de humillarse ya que Belinda mencionó que tiene sentimientos por alguien más. Alma, molesta, presiona a Belinda a confesarle a su hermano que es lesbiana para evitar que se siga sintiendo mal. Belinda se enoja y le recalca a Alma que incluso si no fuera lesbiana, Fede debería entender y respetar su rechazo sin necesidad de dar más explicaciones. Alma, algo apenada, se disculpa. Por otro lado, Vane, al ver a las chicas conversar a lo lejos, sospecha que algo extraño está ocurriendo y decide seguirlas. Alma finalmente confiesa sus sentimientos a Belinda, admitiéndole que le gusta. Belinda comparte cómo descubrió su atracción por mujeres. A pesar de la confusión de Alma sobre sus propios sentimientos hacia las mujeres, ella está segura de que le gusta a Belinda. Vane se siente traicionada al descubrir los sentimientos de Alma por Belinda y les toma fotos enviándolas a Fede. Mientras tanto, emocionada, Belinda invita a Alma a la firma de libros de su autora favorita, a lo que Alma acepta rápidamente. De repente, Alma recibe mensajes de su hermano mostrándole fotos de ella y Belinda besándose. Esto lleva a Alma a entrar en pánico y, alterada, le dice a Belinda que lo que ocurrió entre ellas fue un error. En casa, los padres de Alma discuten debido a que su padre culpa a su madre de ser demasiado permisiva con Alma, lo que según él provocó que Alma declare su atracción por mujeres. La madre defiende a su hija y no permite que su esposo hable mal de ella echándolo de casa. La madre reconforta a Alma asegurándole que no es culpable de nada. Fede, furioso, le expresa a Alma su odio hacia ella. La madre le explica a Alma que Vane fue quien envió las fotos de ella y la otra chica. En el colegio, Alma le dice a Vane que no quiere seguir hablando con ella debido a lo que hizo, dejándole claro que ya no es su amiga. Mientras tanto, Belinda saluda a Alma, pero ella la ignora. Vane le exige un premio a Fede por haberle enviado las fotos, pero este se enfada al sentir que traicionó a su hermana y parece no importarle. Vane, sintiéndose rechazada por todos, llora en el baño porque se da cuenta de que nadie la quiere, lo que la lleva a consumir cosas dañinas. Belinda cuestiona a Alma por no responder a sus mensajes. Alma explica que está atravesando el divorcio de sus padres y no puede lidiar con eso en ese momento. Alma inicialmente dice que lo suyo fue un error, pero luego se retracta. Belinda considera que podrían tener algo bonito juntas, pero duda debido a la actitud actual de Alma. En el salón, Fede molesta a Belinda por su orientación sexual y le arroja un huevo en la cabeza, siendo enviado a la dirección. Mientras Belinda va al baño para limpiarse,
encuentra a Vane en el suelo. Alma llega y presencia la escena. Fede es suspendido de la escuela y es reprendido en casa por su madre. Fede arrepentido revela que desquitarse con Belinda fue un escape por otros problemas personales. Comienza a reparar sus relaciones mostrando afecto y aceptación hacia su hermana, además de dar su bendición para su relación con Belinda. Alma está confundida sobre sus sentimientos por Belinda y confiesa su amor inspirado en una frase en su habitación. En la cafetería Alma se disculpa por haber hablado sin sentimiento real debido a sus problemas. Sin embargo, Belinda rechaza la carga emocional y señala el comportamiento inadecuado de ella y Fede. A pesar de los arrepentimientos y disculpas, Belinda se muestra firme, mencionando las dificultades que tuvo aceptándose a sí misma y luchando por la aceptación familiar. Aunque siente algo por Alma, insiste en que merece a alguien segura y decidida desde el principio, por lo que no está dispuesta a aceptar menos.